Les voy a pedir por favor que me acompañen a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer de los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La vida cristiana es definida o ilustrada en las Escrituras de diferentes maneras, como una batalla. Aquí la ilustra como una carrera, y es una carrera que dura toda la vida. Nosotros nos encontramos en el estadio de la vida, corriendo una carrera donde encontramos muchas veces montañas que son difíciles de escalar. Hay momentos en los cuales se nos hace muy difícil avanzar, pero también hay momentos donde encontramos lugares llanos donde podemos avanzar con mucho más facilidad. Pero para llegar a la meta o al final de esa carrera que todos estamos corriendo, necesitamos autodisciplina, buena condición física y espiritual, y estar motivados para realizar un esfuerzo que es sostenido y constante. Es como si estuviéramos corriendo un maratón con obstáculos continuos. Y nadie entra a un maratón pensando que va a abandonar la carrera a los 100 metros, sino su objetivo, el objetivo de los que participan generalmente es llegar a la meta. Y nosotros estamos empezando un nuevo año. Y puede que tú te hayas hecho muchos propósitos para este nuevo año, para correr esa carrera que tenemos por delante. Estás aquí sumamente animado, deseoso, deseosa de glorificar el nombre de Jesucristo, y damos gloria por eso al Señor. Pero quizás estás aquí con muchas luchas y desanimado, porque vienen a tu mente muchos fracasos que has tenido en el pasado, que te tienen desanimado. Quizás has hecho en otras ocasiones muchos buenos propósitos y has caído muchas veces deshonrando el nombre del Señor, con algunos pecados muy serios. Y el maligno te dice al oído: mira, ya no hagas más resoluciones, tú eres un hipócrita. Ahí estás tú en la iglesia cantando con los ojitos cerrados. ¿Cómo tú te atreves a seguir adelante en la situación tuya? ¿Qué haces tú queriendo servir al Señor? ¿Tú no ves que eres un fracasado? O quizás estás aquí luchando con muchas tentaciones, con muchas distracciones. Solo tú y Dios saben lo que tú estabas viendo anoche en la televisión o en el internet. Y son áreas de tu vida con las cuales has luchado y que hace tiempo debiste haber superado. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes los ojos puestos en satisfacer tus propios deseos, en las cosas de este mundo, y estás como los israelitas cuando estaban en el desierto. Dios los saca de Egipto de una manera milagrosa, pero ellos cuando estaban en el desierto confrontando todo tipo de inconvenientes, ellos querían volver a Egipto y tenían la mirada puesta en Egipto y no en la tierra prometida. Quizás tú tienes tu mirada puesta en las cosas de este mundo y no la tienes puesta en el Señor Jesucristo. Pero quizás tú estás aquí autoengañado porque tú piensas que tú estás bien, que tú estás corriendo la carrera, que ya tú tienes muchos años en la fe, que tú estás en una buena relación con el Señor y que le estás sirviendo a Él, y piensas que puedes vivir de las bendiciones pasadas. Pero ahora ya tú sabes que tu vida espiritual no es la de antes y que tu relación con el Señor tampoco es la misma. Tú estás viviendo tu vida de fe con el piloto automático.
Quizás ni estás leyendo la Biblia en tu casa, ni estás haciendo devocional o la estás leyendo de una manera mecánica, porque piensas que porque hiciste una profesión de fe hace muchos años, ya tú estás bien. Quiero decirte que al Señor le importa lo que tú eres hoy, no lo que tú fuiste. Fíjate, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, comía maná hoy, pero mañana tenía que volver a alimentarse nuevamente. Nosotros, en ese sentido, no podemos vivir en el pasado. Y la verdad es que preparando el mensaje pensaba en muchas personas y hermanos de la iglesia, y personas que conozco también, que tienen años en la fe, pero uno lo ve estáticos, caminando, como yo digo, con el piloto automático, que no se le ve una relación con el Señor, que tú los ves absorbidos por las cosas de este mundo, que tú no lo ves integrado a la vida de la iglesia. Vienen los domingos en la mañana y en la tarde para cumplir, pero tú no ves que están avivados espiritualmente. Pero también aquí hay otros que ni siquiera saben que están corriendo una carrera porque no conocen el Señor. Porque su vida es lo mismo todos los días. Porque está llegando ya al cenit de sus vidas y ve que ya el tiempo se le ha acabado y no saben qué va a hacer de ellos. A todas esas personas queremos hablarle a través de esta porción de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una carrera que correr. Nosotros estamos en el estadio de la vida. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo debemos correr esa carrera que tenemos por delante? Y en primer lugar quiero que veamos lo que nos dice el texto nuevamente. En el versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, lo primero que nosotros debemos hacer es mirar a esos testigos que están allí, a esos santos del pasado, porque ellos deben ser una inspiración para nosotros correr la carrera. En el capítulo anterior, en el capítulo 11 de Hebreo, se nos presentan esos héroes de la fe de los cuales Leopoldo leyó a partir del versículo 13 hoy. Ese texto no nos dice que esos hombres y mujeres están ahora en el cielo observándonos a nosotros como espectadores en un estadio mientras nosotros estamos corriendo la carrera, sino que esos testigos nos dan testimonio de que Dios nos dará la victoria. Oye bien, Dios nos dará la victoria, ya que esos santos del Antiguo Testamento, Enoc, Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés, evidenciaron con sus vidas que se puede vivir la vida cristiana con fe, con paciencia y obediencia y llegar a la meta. Y en ese capítulo 11 de Hebreos y a través de toda la Biblia vemos cómo Dios se agradó del testimonio de todas esas personas y da fe de ellas. Por ejemplo, en Hebreos 11:4 se nos dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Ellos nos dan un testimonio a nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia, o sea, de la perseverancia, de la resistencia y del consuelo, o sea, del ánimo de las escrituras, tengamos esperanza. Una de las mejores maneras para nosotros perseverar corriendo la carrera de la fe es conociendo el testimonio de esos hombres y mujeres piadosos del Antiguo Testamento y personas, hombres y mujeres del Nuevo Testamento. Y hombres y mujeres que nosotros tenemos también a nuestro alrededor que están corriendo la carrera de la fe. ¿Qué pasa con esas personas? Que ya llegaron a la meta. Y esas personas son un testigo viviente de que nosotros podemos seguir adelante. Ellos nos están diciendo, ahora mira, tú puedes hacerlo, corre la carrera, termínala. Ellos corrieron, pusieron su fe en Dios. Ellos no fueron perfectos. Dice que Moisés por la fe construyó un arca cuando todos se burlaron de él. Él siguió por la fe lo que Dios le había dicho. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a hacer una gran descendencia, sal de tu tierra, deja tu parentela,
siendo un hombre anciano, teniendo una mujer estéril, y él salió confiando en el mandato que Dios le había dado. Y quizás tú estás aquí, tienes problemas con tu familia, mira el ejemplo de José. O quizás te sientes mal porque has negado al Señor. Mira el ejemplo de Pedro en las Escrituras, quien fue al Señor, quien pecó contra el Señor, lo negó. Fue al Señor en arrepentimiento y fe y fue perdonado. Por eso es que ellos son una inspiración para nosotros, porque ellos llegaron a la meta, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas. Y nosotros, si hemos confiado en Cristo para salvación, llegaremos a la meta también. Esa es la inspiración que nosotros tenemos aquí. Esa es la motivación que nosotros tenemos para seguir corriendo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos ver a esos santos que ya corrieron la carrera de nosotros. Ellos son una inspiración para nosotros correr. Pero en segundo lugar, miren lo que dice en el versículo 1, lo que nosotros debemos hacer ahora con nosotros mismos para correr esa carrera de la fe. Dice el texto, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo, a la luz de este texto, debemos hacer dos cosas. Debemos despojarnos de todo peso y todo pecado que nos impide correr. Todo peso, ¿qué es eso? Bueno, en las carreras de la antigüedad, al igual que ahora, los corredores llevaban la menor cantidad de ropa, de manera que esa ropa no le pesara durante la carrera. Nadie va a correr una carrera de maratón con una mochila con 100 libras y unas botas militares. ¿Por qué? Porque ese peso no le va a dejar avanzar. Un peso es cualquier cosa que te impide crecer a ti en tu carrera de la fe. Un peso no es un pecado en sí mismo, pero es algo que al no permitirte correr, no te permite avanzar en tu vida de fe. Por ejemplo, ¿es lícito yo reunirme con mis amigos? Sí. ¿Es lícito desear tener ciertas posesiones materiales para vivir más cómodo? ¿Es bueno eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Es bueno poder nosotros cumplir con nuestros compromisos laborales y sociales? Sí. ¿Tener ciertos pasatiempos? Eso no es malo, eso no es un problema. Practicar ciertos deportes, ver televisión, jugar en la computadora, navegar en el internet, ver el Facebook, comunicarte por WhatsApp, eso no es malo, eso es lícito. Pero esas cosas que son lícitas, si te absorben y no te permiten cumplir tu orden de prioridades con Dios, ya entonces son un peso, pueden convertirse en situaciones pecaminosas. Si tú por estar jugando en el internet, navegando, hablando con los amigos por teléfono, chequeando los numeritos de los deportes, las estadísticas, todas esas cosas, no tienes tiempo para desarrollar tu relación con Dios, para leer la Biblia, para meditar en ella, para memorizarla, para orar al Señor, ya eso es un peso pecaminoso. Si tu trabajo, lo cual es lícito, no te permite venir a la iglesia tampoco, de la cual tú eres miembro, congregarte con los hermanos para oír los mensajes, para edificarte en la palabra de Dios. Si tu trabajo no te permite dedicar tiempo a tu esposa y a tus hijos, entonces ya es un peso que es pecaminoso. Y es algo que tú debes identificar en tu vida. Pero fíjense lo que dice el texto. No solamente debemos despojarnos del peso, sino del pecado que nos asedia, que nos envuelve. Ya el pecado es algo que no podemos tolerar en nuestras vidas cristianas, porque Dios lo condena. Y aquí no se dice cuál es el pecado específico, aunque algunos autores dicen que primariamente lo que afectó a los israelitas fue el pecado de la incredulidad, lo cual les impidió entrar a la tierra prometida. Pero tú y yo sabemos cuáles son los pecados con los que nosotros estamos tratando. Tú y yo sabemos cuáles son las tentaciones que a nosotros nos asedian. El amor al mundo, los deseos de la carne, un afán por satisfacer los deseos físicos, los deseos de los ojos, el anhelo que tenemos por acumular cosas, la vanagloria de la vida, la obsesión con ascender socialmente, con ser reconocidos como personas importantes, la ira, el enojo, la maledicencia, la malicia.
Nosotros sabemos con qué áreas estamos luchando en nuestras vidas. El pecado, óyeme bien, es el problema por el cual tú no puedes correr la carrera. Hay personas que dicen, ay, yo tengo una salud tan mala que no puedo ir a los cultos de la iglesia. Sí, la salud es mala para venir a los cultos de la iglesia, no puedes salir. Pero a todas las actividades sociales que te invitan, tú vas. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? No, es que es lo mío. Mira, yo trabajo duro para mantener a mi familia. Qué bueno que tú trabajas duro para mantener a tu familia. Pero cuidado, si ese trabajo tuyo es un ídolo. Tú trabajas tan duro que no puedes venir a la iglesia. Y tu familia está hambrienta espiritualmente. Tu familia está descuidada. Tú trabajas duro y tienes mucho más de lo que necesitas. O tú trabajas duro porque tienes una ambición, porque eres un codicioso, porque eres una codiciosa. Entonces ninguno de esos argumentos son válidos. Debemos despojarnos del pecado, del peso y del pecado que nos asedia. Ahora, si yo digo eso, todos estamos de acuerdo, ¿sí o no? Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué yo hago para despojarme de eso? Miren, una sugerencia para todos ustedes. Tómate, si tú puedes esta tarde para que no se te olvide, un tiempo libre, 2 o 3 horas, o planifica tomarte 2 o 3 o 4 horas la próxima semana y vete a un lugar apartado, fuera de tu casa, para que no te molesten, para que no te interrumpa nadie. Coge el teléfono celular y déjalo en la casa. Y coge tu Biblia y una libretita de notas y vete a ese lugar tranquilo. Si no puedes salir de tu casa, tráncate en una habitación y dile que no te molesten. ¿Y qué tú vas a hacer allí? Identifica todas aquellas cosas que son un peso en tu vida. Esos amigos de mi vecindario, de mi barrio, que yo quiero tanto, que me llaman todo el tiempo, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque he perdido el tiempo hablando con ellos y yo me contamino con esos comentarios pecaminosos que se hacen. Medita en cuáles lugares tú estás yendo que no debes visitar, qué ambientes no te convienen, qué actividades tú debes eliminar de tu vida, los juegos de computadora, qué tiempo tú pasas en el internet, chateando, en el Facebook, y no te justifiques, no, pero le estoy dando seguimiento a mi negocio en el Facebook. No, hombre, déjate de eso. No, pues por ahí yo sé lo que está haciendo todo el mundo. ¿Y qué? ¿Y tú eres policía acaso? No, en serio, uno se justifica siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, si voy a utilizar el Facebook o la computadora, déjame ponerme un horario. Si tengo que abrirlo, lo voy a abrir, qué sé yo, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y le voy a dedicar solamente 20 minutos para las cosas indispensables. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo eso? Si tú quieres correr la carrera, por eso te estoy hablando de cosas específicas que tú debes hacer. Hay cierto material de lectura, programas que tú ves en la televisión o que tú lees en revistas que te llevan a soñar despierto. Wow, ¿qué pasaría si yo viviera en otro lugar que no fuera República Dominicana? Con los tapones, con los problemas de los políticos, con el alza de la vida, pero tú vives en la República Dominicana. Si el Señor te quisiera en Suiza, te hubiera puesto en Suiza y te hubiera hecho rubio, de ojos azules, de 6'5". Pero nos puso aquí en República Dominicana y aquí es que Él quiere que nosotros glorifiquemos su nombre. Entonces vamos a despojarnos de ese peso, vamos a coger ese día y vamos a apuntar esas cosas y de esos pecados con los cuales debemos luchar. La mentira, el engaño, la codicia, el deseo de sobresalir. Pero te voy a dar otro consejo más. Pídele a alguien que te conozca, a tu esposo, tu esposa, a un hermano o una hermana. Si tú eres hermana, pídele a una hermana en la fe que te conozca, que te diga qué cosas ella o él ve en ti que deben ser cambiados. ¿Ya hiciste la lista? ¿La tienes en la mano? Entonces, órale al Señor ahora y haz un plan para cambiar esas áreas en tu vida. Porque dice la Escritura que nosotros debemos desechar las obras de las tinieblas. Nosotros debemos desechar ese antiguo ritmo de vida. Y antes bien, debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no pensar en proveer para los deseos de la carne. Entonces tú vas a hacer un hábito de cómo luchar con esas áreas y cambiarlas, óyeme bien, por hábitos piadosos. Veo mucha televisión, mejor voy a leer mucho la Biblia. O voy a ver programas cristianos, o voy a ver películas de personajes cristianos.
Ese peso y ese pecado que nos asedia puede ser vencido. Nosotros podemos romper con esos viejos hábitos, y eso es lo que nosotros vemos a través del libro de Hebreos. ¿Qué vemos allí? La superioridad de Cristo, su poder sobre la muerte y su resurrección, su intercesión a la diestra del Padre a favor de nosotros. Y todo eso está disponible para nosotros en el poder de su Espíritu, y esa realidad debe cambiar nuestra vida sustancialmente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya tú no eres un esclavo del pecado, ya tú no eres una esclava del pecado. Ya tú le puedes decir no a esas tentaciones, ya tú le puedes decir no a esas distracciones, ya tú le puedes decir no a esos pecados. Dice la Escritura, también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús reina en tu vida, entonces no debes permitir que el pecado te controle, porque en Cristo, óyeme bien, en Cristo tú tienes poder para vencerlo. Nos estamos preparando para la carrera. Despojémonos ¿de qué? Del peso y del pecado, ¿verdad? Que nos envuelve. Pero miren lo que dice ahora. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corre. Pero esa palabra carrera en el original es muy interesante, porque de ahí es que viene la palabra agonía, lucha. Nosotros tenemos por delante una carrera que requiere un gran esfuerzo, un esfuerzo demandante, agotador. Y Dios nos dice, corre la carrera. Pero miren lo que dice también. La carrera que tenemos, ¿dónde? Por delante. Esa ruta, esa carrera ha sido diseñada por Dios. Él ha trazado el camino por donde debemos correr. Él sabe por lo que tú estás pasando en ese momento, la montaña que tú estás subiendo. Él sabe que ya tú no puedes dar un paso más, pero fue Dios quien hizo esa carrera y la puso delante de nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Corre, corre. Es un esfuerzo agotador, pero corre. Y dice, corre con paciencia, con perseverancia. Y la idea que nos da el texto es, corre con la determinación de que tú no vas a parar, de que tú no vas a bajar la velocidad en la carrera, de que tú no vas a abandonar, aunque hoy quizás tú estás aquí y estás loco o loca por tirar la toalla. Ten esa determinación de seguir corriendo, aunque te falte el aire, aunque las piernas no respondan, aunque te duela toda la espalda, aunque tú pienses que cada músculo de tu cuerpo se va a romper, sigue corriendo. Sigue corriendo con la determinación de ganar. Y por eso es que Pablo, hablando del atleta, dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Nos estamos preparando para la carrera. ¿Qué debemos hacer? Mirar a esos testigos que están a nuestro alrededor como una fuente de inspiración, porque ya corrieron la carrera y vencieron, y si ellos vencieron, nosotros podemos vencer también. Debemos prepararnos, mirarnos a nosotros mismos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y debemos correr esa carrera con paciencia, con perseverancia. Pero miren lo que dice el texto. ¿Cómo debemos correr esa carrera? Debemos tener un modelo frente a nosotros. Y ese modelo, dice el versículo 12, es puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ya tenemos frente a nosotros al autor y al consumador de la fe, aquel que corrió la carrera y venció. Nosotros debemos correr esa carrera con los ojos puestos en Jesús. Y quizás aquí hay muchas personas que no saben qué va a hacer de su vida, que están deprimidos, que están cargados, que están cansados, jóvenes y ancianos. ¿Por qué? Porque no han puesto los ojos en Jesús. Han puesto su esperanza en las cosas de este mundo y eso no los ha
nunca, no los va a satisfacer nunca, porque solamente Cristo satisface nuestros corazones. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y ni el dinero, ni el poder, ni el placer, ni ningún deleite, nada va a poder llenar ese vacío que tenemos, solo Cristo. Y dice el autor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Si yo pongo los ojos en Jesús, significa que no lo puedo poner en otra cosa. Piensa, tengo los ojos en el Señor, ya. No hay cabida para otra cosa porque Jesús es el objeto de nuestra fe. Él es el modelo supremo de nuestra fe. Aún esos santos del Antiguo Testamento que corrieron la carrera, tenían sus ojos puestos en un Redentor que había de venir. ¿Y ese Redentor quién era? Jesús. Jesús. Nos dice el texto que Él es el autor de la fe. En Hebreos 2:10 nos dice que Jesús es el autor de la salvación. Jesús es quien nos da la fe, quien origina la fe en nosotros, pero a la vez es el ejemplo más prominente de fe. ¿Por qué? Porque Él obedeció a su Padre Celestial a la perfección. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él hizo lo que vio hacer en su Padre. Y por eso es el autor de la fe. Pero también dice el texto que es el consumador, es el perfeccionador de la fe. El que lleva la fe a su fin, el que completa la fe. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él fue que empezó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. O sea, nadie puede llegar a la meta queriendo correr en sus propias fuerzas. Ya tenemos a alguien que corrió y Él nos ayuda a nosotros a correr. Y Cristo está obrando por medio de las circunstancias que se presentan en nuestro peregrinaje, en nuestra carrera, a fin de hacernos crecer en santidad. La situación que tú estás pasando, la lucha que tú tienes con la rebelión de tus hijos, no es al azar. Dios ha permitido que sea así con un propósito en tu vida, para formar a Cristo en ti. Entonces Cristo es que nos abre la puerta de la fe, pero Él es que también nos sostiene en el camino de la fe. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad, hermano? ¿Sentarnos? No. Cumplir lo que Él nos dice en su palabra. ¿Y qué nos dice en su palabra? Corran pacientemente, corran con perseverancia. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero yo debo correr confiando en las fuerzas de Él. Yo debo correr mirando a Cristo y a nadie más. Y no me diga, porque yo he tratado muchas veces. Yo he tratado y no me ha funcionado. Pon tus ojos en Cristo y corre la carrera. Porque es por fe en la obra que ya realizó en la cruz del Calvario. ¿Ustedes saben cuál es nuestro problema? Lo voy a repetir, incredulidad. Nosotros vivimos en un mundo donde todo es automático y es rápido y es light. En el microondas, el agua, ¿cuánto es? 1 minuto. 1 minuto ya, el agua caliente. La comida, ¿cuánto es? 3 minutos. 3 minutos el microondas. Ya, listo. Y queremos que nuestra vida de fe sea así. Mis amados, esto es una carrera, lo estamos viendo, que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Pero fíjense que Él no es solamente el autor y el consumador de la fe, sino que Él es el modelo para correr. Y este texto nos dice la razón por la cual Cristo corrió esa carrera. Y debe ser la razón por la cual nosotros corramos la carrera también. ¿Cuál es la motivación para correr la carrera? Miren lo que dice en el versículo 2. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Quien por el gozo, ¿verdad? El gozo es lo que estaba puesto delante de Cristo, soportó la cruz. Fíjense que el autor no dice, sufrió la cruz por el gozo. ¿Eso es lo que dice? No. Por el gozo, primero, Él sufrió la cruz. O sea que ponen el gozo delante del sufrimiento, porque el gozo de lo que le esperaba fue lo que lo llevó a soportar esos sufrimientos. ¿Y cuál era ese gozo? Lo que nos dice Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas,
llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Esa satisfacción, ese gozo, ese fruto de la aflicción de su alma, éramos tú y yo, sus hijos. Él soportó la cruz, óyeme bien, por amor a nosotros. Él estuvo dispuesto a morir por amor a nosotros. Y esa palabra soportó que se utiliza ahí, es que Él se quedó en su lugar. Él perseveró en su posición. Él no se movió para ningún lado para cumplir con la voluntad de su Padre. Y dice el texto que tuvo dos tipos de sufrimientos. Sufrió la cruz con todas las implicaciones. Fue latigado, fue humillado, fue clavado en una cruz. Tuvo sed, tuvo mucho dolor, fue separado del Padre. Aquel que estaba con Dios en la eternidad y que decía: cuando todos me abandonen, si todos me abandonan, el Padre estará conmigo. Fue aquel que clamó en la cruz por amor a nosotros: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel cuyo nombre es sobre todo nombre fue maldecido, insultado, humillado, maltratado de las maneras más vergonzosas y sufrió la muerte de cruz. Mira, una muerte que a un ciudadano romano no se la daban, porque era una muerte cruel, era una muerte indigna, y Él soportó todo eso por amor a nosotros. Pero dice que también Él menospreció la vergüenza. Eso no quiere decir que a Él no le costara nada ir a la cruz, ni que a Él no le importara morir en la cruz. Recuerden lo que Él oró en Getsemaní: Padre mío, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y esa copa no pasó. ¿Ustedes saben por qué Cristo hizo eso? Porque para Él el sufrimiento, óyeme bien, era menos importante que cumplir la voluntad de Dios. Te repito de otra manera: cumplir la voluntad de Dios era más importante que el sufrimiento que tenía delante de Él. A Él le importaba el sufrimiento, pero le importaba más el gozo de vernos a nosotros, a ti y a mí, salvos. Ver el fruto de la aflicción de su alma. Él se sostuvo viendo anticipadamente los gloriosos resultados de su sufrimiento. Y dice el texto que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Su fe no fue defraudada. Hebreos nos dice 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cuándo? Después que hubo hecho esa obra de redención por nosotros. Y Hebreos 10:12 dice: pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él cumplió la obra que Dios le había encomendado. Pero ¿qué fue lo primero que Él tenía frente a Él? El gozo. El sufrimiento luego. Y luego, ¿qué? La glorificación. Mis amados, y Él nos ha dado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Dice la Escritura que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Nosotros debemos tener una visión de futuro para correr esta carrera, del premio que nos está esperando, del glorioso llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el salmista dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Gozo, sufrimiento, glorificación. ¿Ustedes saben lo que pasa con nosotros? ¿Por qué nos quejamos tanto y desmayamos en la carrera? Porque nosotros queremos el gozo de lo que nosotros entendemos, o vamos a decir de la felicidad nuestra. Y nosotros no estamos aquí en el mundo para eso. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y lo que lo motivó fue ese gozo de ver el fruto de la aflicción de su alma a ti y a mí, y ahora está en los cielos sentado a la diestra de Dios.
Y lo mismo pasará con nosotros. ¿Qué hemos visto? Que para correr esta carrera debemos inspirarnos y mirar a los santos de la antigüedad. Que debemos mirarnos a nosotros mismos y despojarnos del peso y del pecado que nos envuelve tan fácilmente. Y debemos correr la carrera con paciencia. Debemos hacer esas dos cosas. Y hemos visto que debemos poner los ojos en Jesús. Si Jesús es lo más importante de mi vida, se va a manifestar en la manera como yo estoy corriendo la carrera. Y en cuarto lugar, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Versículo 3. Miren el versículo 3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Considera, haz una analogía hoy de tu vida en relación a la vida del Señor. Piensa en tu situación actual. Es difícil tu situación. Estás enfermo, estás enferma. Tienes una gran crisis económica. Tienes una esposa que no responde a la palabra de Dios. Tienes un esposo que te hace la vida imposible. Ahora, ¿ya te viste a ti? ¿Hiciste el ejercicio? ¿Sí o no? No lo hicieron. Hagan el ejercicio, mírense ustedes. Por lo que tú te estabas quejando esta mañana en el desayuno, recuerda lo que tú llamas problema, aflicción, sufrimiento. Ahora, mira a Cristo. Considera a Cristo. Mira todo lo que Él pasó y tú vas a ver que no le estás pasando tan mal. ¿Tú sabes lo que pasa? Que nosotros tendemos a compararnos con las personas que están a nuestro alrededor. Ay, fulanito sí está bien, qué bien le está yendo, porque está mejor que tú. Fulano está mal, está desbaratado. ¿Por qué? Porque está peor que tú. Ahora, compárate no con las personas aquí, compárate con el Señor. Para que tú veas el amor de Él por ti, para que tú veas lo que Él pasó por ti. Para que tú veas el sufrimiento del Señor a tu favor. Considera esto. Haz una suma. Evalúa tu vida ahora a la luz de lo que tú deberías estar haciendo. Saca cuenta de la forma como tú deberías estar viviendo para la gloria de Dios. El testimonio que tú deberías estar dando para el Señor y el testimonio que tú estás dando ahora. Considera aquel que sufrió tal hostilidad. Cristo sufrió oposición. Le dijeron que Él era el diablo, que Él era Belcebú. Abusaron físicamente de Él. De ti no han abusado físicamente ni de nosotros. Lo torturaron, lo mataron como a un criminal. Y ese ejemplo, ¿para qué está ahí? ¿Por qué debemos considerar eso? Miren lo que dice el texto. Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hay pruebas que vienen a nuestras vidas que nosotros decimos, ¿qué es esto, Señor? Esto va a durar para siempre, que no hay salida. Suéltame ya, Señor, que no aguanto más. Esta situación está sumamente difícil. Eso nos drena completamente. Nos quita todas las fuerzas. Pero nosotros no podemos cansarnos ni desanimarnos, sino mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mirando a Cristo, quien es el mayor ejemplo de la fe sufriente, pero también de la fe victoriosa. Y si nosotros sufrimos con Él, nosotros reinaremos con Él también. Óyeme bien, reinaremos con Él. No importa lo que tú vivas aquí en la tierra. ¿Cuánto? 70, 80, 90, 100 años. Está bien, ¿y qué? Eso se va a acabar y nosotros vamos a la presencia de Dios. Por eso esta carrera hay que correrla con los ojos puestos en Jesús, tratando de glorificar el nombre de nuestro Salvador. Él es el ejemplo de vivir y de morir por fe. Pero Él es el ejemplo también de la fe victoriosa, de vivir nuestra vida por fe, de perseverar a pesar de la oposición, de mantener nuestra relación con el Señor, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas van a ser añadidas. Yo no sé cuál es tu situación, pero pon tus ojos en Cristo. Si tú enfrentas oposición de tus familiares por tu fe, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Si el combate es duro y las tentaciones son muchas, si tu alma está cargada, si ya tú estás cansada, si piensas que no puedes hacer más, si piensas que estás muy débil, sigue corriendo, no te rindas, pon tus ojos en Jesús.
Si ese pecado específico con el cual tú estás luchando día a día está a la puerta, mira a Cristo y clámale a Él para que te ayude a despojarte de ese pecado. Ve a sus pies en arrepentimiento y fe. Clama a Él. Si tú estás cansado de orar por un problema específico y no tienes respuesta, ya vas a abandonar. No, sigue clamando al Señor, sigue corriendo la carrera, que en su momento oportuno Él te dará la respuesta. Si el maligno te está lanzando sus dardos de fuego, poniendo dudas o tentaciones en tu mente una y otra vez, como he hablado con algunos hermanos que a veces piensan que se van a volver locos, sigue corriendo, pero mirando a Cristo, que Él te va a dar la victoria. No te canses, no desmayes cuando estés presionado, lleno de aflicción. Cuando pienses que vas a explotar en pedazos, que ya no puedes soportar más, mira a Cristo. No te canses de predicarle el evangelio a tus familiares, a tus hijos, a tus padres, a tus sobrinos, a tus tíos, a tus familiares, a tus vecinos. Porque Dios te ha puesto ahí para ser un faro de luz en medio de tu familia, en medio de tu generación. Mira a Cristo y sigue corriendo, predicando ese evangelio glorioso de las buenas nuevas de salvación que el mundo tanto necesita. No te rindas cuando otros hablen mal de ti. Sigue corriendo la carrera. Cuando afecten tu reputación sin ser verdad, mira a Cristo y corre la carrera. No te rindas cuando el esperar en Dios parece que no va a tener fin. Mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Mis amados, corramos por el gozo de la exaltación que Dios nos ha prometido. Corramos glorificando el nombre de Dios. Nosotros estamos aquí para dar gloria a Dios, para exaltar su nombre, para obedecer sus mandamientos. Y debemos poner nuestros ojos en Jesús. Esa es la única manera de correr la carrera. No es como a ti te parece, no es como a mí me parece. Es como el Señor dice que la debemos correr. Y aquí hay tantas personas que vienen domingo tras domingo y que oyen la palabra, como decíamos, que no saben cuál es su condición, la situación en la cual se encuentran sin Cristo. Y a esas personas yo quiero decirle que la vida fuera de Cristo no tiene sentido. No importa lo que tú hayas hecho, no importa quién tú seas, no importa lo que tú hayas acumulado. Ninguna de esas cosas van a satisfacer, como decíamos, ese vacío que tú tienes en su corazón. Porque ese vacío solamente Dios puede llenarlo. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, no mañana, porque tú no sabes lo que va a ser de tu vida en los próximos minutos, en los próximos segundos, en las próximas horas. Hoy es el día aceptable para arreglar nuestras cuentas con Dios. Hoy es el día aceptable para ver nuestra condición de pecadores, sabiendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y que debemos ir a sus pies en arrepentimiento de nuestros pecados y confiando en Él y solo en Él para salvación. Y tú debes hacerlo hoy y poner tus ojos en Jesús y correr la carrera de la fe. No lo dejes para mañana. Y a ustedes, hermanos, les digo como dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algún día estas luchas se van a acabar. Algún día vamos a ser glorificados. Gozo, sufrimiento, exaltación. Debemos gozarnos en lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque estamos glorificando a Dios en nuestras vidas. No porque somos masoquistas, al igual que Cristo, no nos gusta pasar por esas aflicciones. Pero si son para la gloria de Dios, amén. Que vengan y sigamos corriendo la carrera.